Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, jueves 27 de marzo del 2025. Recuerden que este es un podcast para quienes buscan informarse de forma calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad. No busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino ayudarles a entender lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, comparte nuestro podcast y ayúdanos a llegar a más gente. Ok, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Ahora sí, vamos con los titulares de esta mañana, jueves 27 de marzo, en menos de un minuto. Primero, la Corte Suprema anuló la condena contra Vladimir Cerrón por el caso del aeródromo Huanca, en el que se le imputó negociación incompatible. Segundo, la Fiscalía le abrió investigaciones a los partidos Fuerza Popular y Perú para Todos por denuncias que buscan declarar su ilegalidad. Tercero, un lote defectuoso de suero del laboratorio Medifarma estaría involucrado en la muerte de al menos 3 personas. Cuarta, Trump anunció sorpresivos aranceles de 25% a los vehículos que no se fabriquen en Estados Unidos. Y quinta, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro será juzgado por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Lula da Silva. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Aquí la primera. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ha estado prófugo de la justicia desde octubre del 2023, recibió ayer un fallo favorable en el proceso conocido como Aeródromo Huanca, relacionado con la construcción de un aeropuerto en Jauja, en la que supuestamente se habría cometido el delito de colusión. Cerrón fue condenado en primera instancia a 3 años y 6 meses de cárcel por este caso, pero lo que ha ocurrido ayer es que la Corte Suprema de Justicia ha anulado la condena por este caso. En un primer momento lo que se utilizó como prueba de colusión contra Cerrón fue que, siendo gobernador regional de Junín, sacó adelante este proyecto de aeropuerto en contra de lo que estaba recomendando el MEF. Para la Corte Suprema esto no ha sido suficiente para demostrar, más allá de cualquier duda, que hubo colusión. Y por tanto, digamos, ha eliminado la sanción de cárcel, aunque se mantiene una sanción de pecuniaria. Ahora, esto no libera a Cerrón de otros procesos que tiene, por ejemplo, vinculados al financiamiento ilegal o presuntamente ilegal de Perú Libre, donde se le imputa lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. En ese caso tiene un mandato de prisión preventiva vigente, que es lo que lo mantiene pues todavía en la clandestinidad. Veremos si con esta reciente decisión de la Corte Suprema Cerrón finalmente decide volver, digamos, a tener domicilio identificable. Ahora, hay que recordar que este segundo caso, el del lavado de activos, es uno en el que se le imputa a personas vinculadas a Perú Libre, incluido a él, por supuesto, haber participado en esquemas de cobros ilegales cuando eran parte de o controlaban el gobierno regional de Junín, supuestamente para entregar brevetes a cambio de coimas, y que ese dinero podría haber ingresado como financiamiento electoral a Perú Libre, de manera que habría un delito fuente, que sería el cobro de coimas, y luego ese dinero había sido blanqueado, ingresado, haciéndolo entrar al partido como financiamiento ilegal, de manera que en este caso, diferente a otros que hemos comentado en el podcast, sí parece haber al menos una imputación, habrá que ver si se prueba o no, de lavado de activos que parece sostenerse. Luego, ha habido, como segunda noticia les comento que ha habido un par de denuncias que han pedido que se declare ilegal, por un lado, al partido que lleva a Fuerza Popular, digamos, y por otro lado, al partido Perú para Todos, que es aquel en el que está militando, que podría ser el vehículo para que postule a la presidencia Carlos Álvarez, el cómico. Las razones, digamos, que se imputan para pedir la ilegalidad del partido Fuerza Popular es el no haber reconocido la elección presidencial del 2021, el tema de los mamani videos y otras cosas más. En el caso de País para Todos, el de Carlos Álvarez, lo que se dice, quien denuncia, digamos, en este caso es una persona vinculada al antaurismo, que fue condenado a 16 años de cárcel por haber participado en el Andahuaylazo, y él está diciendo que lo mismo que le hicieron a Antauro también deberían hacérselo a Carlos Álvarez o a su partido, porque este se ha pronunciado a favor de la pena de muerte para menores de edad y de la expulsión de ciudadanos extranjeros, entre otras cosas.
En el caso de Fuerza Popular, el partido ha salido a criticar este accionar de la Fiscalía, el hecho de que se haya iniciado la investigación, acusando a la Fiscalía de pretender, entre comillas, anular a dicha agrupación de cara a las elecciones del 2026, según cita El Comercio, que le parece sospechoso que esto ocurra un día después de que la presidenta Dina Boluarte convocó oficialmente a elecciones y que van a defender su existencia como partido, abro comillas, con firmeza dentro del marco constitucional, en resguardo de la democracia y del derecho ciudadano a elegir libremente, cierro comillas. Ok, les voy a transmitir mi opinión personal al respecto. La facultad que tiene el Poder Judicial de declarar ilegal a un partido en virtud de la regulación de partidos políticos es una que puede ser ejercida con arreglo a derecho o en abuso de derecho. La diferencia entre una y otra situación está pues en la validez de los argumentos que se utilicen para sustentar un fallo y en que se haya respetado pues el derecho al debido proceso en todos sus aspectos. Como siempre les digo, el pluralismo político es una condición necesaria de cualquier democracia y por tanto debemos tener extremo cuidado en que, digamos, en el uso de cualquier facultad, como esta que les acabo de mencionar, que no menoscabe pues ese pluralismo necesario en una democracia, salvo que haya razones absolutamente indisputables y contundentes que hagan irremediable tomar una decisión de ese tipo. Ojo que no estoy diciendo que no puedan existir casos donde sí se justifique declarar ilegal a un partido. Lo que estoy diciendo es que el umbral para que eso ocurra tiene que ser bastante exigente, pues de otro modo se corre el riesgo de que esa facultad sea utilizada como una herramienta de persecución o de censura política. Entonces tenemos que estar en la capacidad de analizar con mucho cuidado los argumentos que se utilicen en cada caso y separar aquellos que sí justifiquen una declaración de ilegalidad, que yo pensaría que deben ser los menos y muy excepcionales, de los que no lo justifiquen. Por ejemplo, hay una diferencia desde mi óptica entre un partido que dice que va a fusilar a sus rivales políticos sin juicio de por medio, lo que supone pues una violación del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales, de la separación de poderes, etcétera, de un partido o un eventual candidato que aboga por el restablecimiento de la pena de muerte, con lo que, dicho sea de paso, yo estoy en desacuerdo. Sin embargo, tener una posición favorable a la pena de muerte ejecutada en el marco de un sistema legal y que contemple, digamos, el respeto de las normas del debido proceso y demás, no es una posición per se antidemocrática, como tampoco lo es tener visiones más controlistas sobre la política inmigratoria. No se justifican, por tanto, a mi criterio, las razones por las cuales se quiere ilegalizar el partido de Carlos Álvarez. En un país como el Perú, en el que la cultura democrática es pues muy débil, sus partidos políticos van a ser en cierta medida, en buena medida, un reflejo de eso. No tener la hidalguía de reconocer, por ejemplo, una derrota electoral es una manifestación de ausencia de convicciones democráticas, que está reñida pues con las buenas prácticas que debería darse, digamos, en toda democracia. Pero eso de por sí, a mi criterio, siendo criticable, no es algo que supere el umbral que debería permitir que se declare ilegal a un partido. Si el umbral fuese así de bajo, encontraríamos muchísimas razones para ilegalizar, yo pensaría, a buena parte de los partidos políticos que hoy están participando en política en el Perú, de manera que sería muy problemático que ese umbral, como les digo, sea tan bajo. Hay otras cosas que también se mencionan en la denuncia contra Fuerza Popular, que son delicadas, pero son asuntos que deben ser resueltos en la vía penal, con las sanciones eventualmente que correspondan o no, pero no con la declaración de ilegalidad del partido, que es una cosa diferente. En estos temas siempre va a haber discrepancias porque vamos a tener visiones diferentes sobre cuál es el nivel real de compromiso democrático que le adscribimos a los partidos según cómo interpretamos su accionar. Como ustedes saben, yo creo que nuestro sistema partidario y nuestra sociedad en general está muy lejos de lo que yo consideraría ideal en términos de convicciones democráticas, pero si esa es una característica transversal del sistema, presente en quienes son juzgados, pero eventualmente también en quienes juzgan, mi preferencia personal, como les digo, es que el estándar que se utilice para declarar ilegal a un partido sea restrictivo, es decir, que solo deje pasar transgresiones muy gruesas a las reglas democráticas, como proponer ejecuciones extrajudiciales para rivales políticos. Igual, yo preferiría en casos como estos que se sancione más a la persona que al partido, porque sería una medida que afectaría en menor medida el pluralismo político. Recuerden que siempre el mecanismo más idóneo para castigar sistémicamente a los partidos por antidemocráticos debería ser la elección misma.
salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes. Tercera noticia, hay un caso que está generando mucha discusión en las redes sociales, que menciono brevemente con cargo a ampliar el análisis más adelante. Ha habido ya por lo menos 3 personas que han perdido la vida al recibir en procedimientos médicos un suero fisiológico fabricado por el laboratorio Medifarma. La clínica Sana informó en un comunicado que 2 de sus pacientes murieron en la clínica Sánchez Ferrer de Trujillo luego de que se les administrara un lote de suero defectuoso del laboratorio farmacéutico Medifarma, que además 2 de sus pacientes en la clínica San Borja se encuentran en estado crítico y que una tercera persona inicialmente tratada en ese centro de salud y luego trasladada a otro establecimiento, también habría fallecido. Sana explica en su comunicado las acciones que tomó apenas identificó que el suero estaba teniendo efectos adversos. Ha dicho que acompañará a sus pacientes y a sus familias en lo que necesiten y que asegurará que reciban, abro comillas, las reparaciones que correspondan frente a esta irreparable situación, cierro comillas. Veo que Medifarma, que entendería yo es el que tiene que dar más explicaciones por lo ocurrido, siendo el fabricante del suero, también ha emitido un comunicado hablando de un lote defectuoso y, abro comillas, cualquier hecho que haya generado cierro comillas, pero no reconoce o en el texto, ni en el texto ni en el tono del mensaje, yo diría la gravedad de la situación que se ha precipitado como resultado de uno de sus productos que ellos mismos reconocen que ha sido defectuoso. Esta es una situación bien delicada. Yo esperaría que la empresa tome mayores cartas en el asunto para explicar qué es lo que ha ocurrido, pero voy a seguir monitoreando para comentarles. Cuarta noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto de manera sorpresiva, aunque ya venía, digamos, amenazando durante mucho tiempo con este tema de los aranceles, pues le ha puesto un arancel de 25% de los autos fabricados fuera de Estados Unidos, que entraría en vigencia el 2 de abril de este año. Junto con otros aranceles que se han puesto de manera más general. De acuerdo con la cadena CNN, el anuncio de Trump ayer cogió por sorpresa a las principales empresas automovilísticas estadounidenses cuyos métodos de producción se han diseñado sobre la base del libre intercambio de partes y vehículos terminados en sus plantas en México, Canadá y Estados Unidos en base al Tratado de Libre Comercio que estos 3 países renegociaron en el 2018 durante el primer gobierno precisamente de Donald Trump. Según el presidente estadounidense, lo que busca esta medida es que las empresas construyan plantas para producir automóviles en los Estados Unidos, aunque expertos han advertido que el principal efecto de estos nuevos aranceles sería un incremento del precio final de los automóviles para los consumidores estadounidenses y una caída en la producción. El año pasado Estados Unidos importó 474 mil millones de dólares en automóviles, principalmente de México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania, que son los países que se verán más afectados por esta medida. ¿Cómo es que Trump puede imponer estos aranceles pese a sus tratados con sus socios comerciales? El decreto firmado ayer se ampara en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que es una ley de 1962 que le permite tomar medidas de este tipo si existen amenazas a la seguridad nacional, aunque evidentemente no hay una amenaza real a la seguridad nacional que justifique pues, que se esté tomando una medida como esta. El 2 de abril también podrían entrar en vigencia, como les digo, los impuestos a todas las importaciones de Canadá y de México y los aranceles al cobre, que es uno de los principales productos de exportación del Perú. Los temores de que esto pueda afectar la producción del metal han llevado al precio del cobre a su mayor nivel en los últimos 10 meses. Asimismo, la incertidumbre sobre el efecto de la guerra comercial en la economía global está haciendo que se incremente el precio del oro, un activo que usan los inversionistas como refugio en momentos vertiginosos como este. Quinta noticia, ayer el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se dio a conocer que será juzgado por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Lula da Silva. El Tribunal Supremo de Brasil aprobó de forma unánime enviar a juicio a Bolsonaro tras votar a favor de las acusaciones presentadas por la Fiscalía en contra del expresidente y 7 exmiembros de su gobierno, de los cuales 3 eran generales del ejército. Al exmandatario se le imputa haber liderado una organización criminal que buscó impedir que Lula da Silva asumiera la presidencia luego de derrotar al propio Bolsonaro en las elecciones del 2022. Según la acusación, la conspiración golpista contempló un plan para potencialmente asesinar incluso a Lula, a su vicepresidente y a un ministro del Tribunal Supremo. La investigación vincula directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero del 2023,
cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. Además, la tesis de la Fiscalía señala que el plan para mantener a Bolsonaro en el poder habría comenzado incluso en el 2021 con ataques infundados contra el sistema electoral. Por estos hechos, la Fiscalía acusa a Bolsonaro de haber cometido los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio. El expresidente brasileño podría servir una condena de más de 40 años si es que es condenado por todos estos delitos. Las defensas de los acusados han negado todos los hechos y han rechazado las versiones de la Fiscalía. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. La Comisión de Venecia, que es una instancia consultiva de abogados constitucionalistas muy reputados, ha emitido un pronunciamiento sobre el caso peruano relacionado a la posibilidad de que las autoridades del sistema electoral sean sometidas a mecanismos de control político. Dicho en sencillo, que el Congreso pueda, por ejemplo, sacar a un jefe de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones si no le gusta o le resulta incómodo. Le pedí al constitucionalista Eber Joel Campos que nos explique qué es lo que ha señalado la Comisión de Venecia y esto fue lo que me dijo. Escuchemos a Eber. La Comisión de Venecia publicó hace unos días su informe referido a la posibilidad de que los titulares de los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, sean sometidos a juicio y antejuicio político, con base en las reglas del artículo 99 de la Constitución. La conclusión a la que arriba este importante grupo de trabajo es contundente. No es recomendable que se apruebe una medida de ese tipo. Primero, porque a la luz del análisis que llevó a cabo, encuentra que una medida como esa no tiene parangón en la experiencia comparada. Y luego porque pone en riesgo la imparcialidad y la neutralidad de dichas entidades, que son justamente las que se encargan de organizar y garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales. El mensaje que subyace a la conclusión de la Comisión de Venecia es que, en democracia, lo ideal es que el poder político no se entrometa en el trabajo de los organismos electorales, pues cuando esa premisa no se cumple, se generan incentivos para interferir, de forma impropia, en la importante labor que realizan, poniendo en riesgo la vigencia de uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia política, la competencia electoral. Ahora bien, la Comisión, sin embargo, señala que, si a pesar de todo se quisiera ir adelante con esta iniciativa, que por cierto no ha sido aprobada ni discutida aún por el Pleno del Congreso, se deberían garantizar algunos presupuestos mínimos. Entre ellos, que se defina con claridad, para evitar interpretaciones arbitrarias, qué es una violación grave de la Constitución y que se establezcan supuestos concretos que permitan saber a ciencia cierta a qué deben atenerse los organismos electorales en el desempeño de sus funciones. Asimismo, el juicio político en contra de sus titulares en ningún caso se debería llevar a cabo durante un proceso electoral, y en virtud del derecho al debido proceso, las decisiones que adopte el Congreso en dicho marco deberían poder ser impugnadas ante la justicia. El informe de la Comisión también sugiere que el levantamiento de la inmunidad funcional de los titulares de los organismos electorales, el famoso antejuicio político, corra a cargo del Poder Judicial y no del Congreso. Ello así, pues considera que eso evitará una interferencia política indebida en su desempeño. En resumen, estamos ante un informe muy importante, elaborado por un grupo de juristas muy prestigioso, que con base en su amplio conocimiento del derecho público, le dice al Congreso que no es conveniente ni razonable que la política interfiera en el trabajo de los organismos electorales, pues eso puede poner en cuestión la institucionalidad democrática y generar incentivos perversos que minen su independencia. En sencillo, le dice que la separación de poderes importa y que es un valor primordial de cualquier democracia digna de ese nombre. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un agradecimiento muy especial a Ever por su aporte esta mañana y como siempre a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un gran día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.